Permanezcamos firmes en la fe en medio de muchas tribulaciones. Ese es el tema que voy a compartir hoy, familia, para que todos los tengamos en cuenta. Recordemos que estamos atravesando en estos tiempos finales tribulaciones. Y una de las cosas que busca Dios en su palabra es que nosotros, los que hemos creído en Jesucristo y le estamos sirviendo, permanezcamos firmes en la fe en medio de muchas tribulaciones. Hechos capítulo 14, versículo del 21 al verso 23. Y leo para todos ustedes bajo la dirección de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Después de haber anunciado el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Note esto, familia. Versículo 23. Constituyeron ancianos en cada iglesia y después de orar y de ayunar, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Eran las acciones de los discípulos de Cristo, la iglesia primitiva. Ellos estaban dispuestos a entregar sus vidas por el evangelio, por Jesucristo. Y es lo que usted y yo tenemos que hacer en estos tiempos de tribulaciones. En estos tiempos en que las tribulaciones han hecho desequilibrar a muchos cristianos y no cristianos. Y las cosas se están poniendo más atribuladas. Y la tribulación misma, por causa de las señales que están ocurriendo de temblores, por causa de señales que están ocurriendo de hambre, de hambruna, de enfermedades, de pestes y toda clase de persecución contra la iglesia de Cristo y contra la gente del mundo, está poniendo a mucha gente atribulada y más atribulada. Y ahí es donde nosotros, familia, los que hemos creído en Dios y los que estamos firmes con Cristo, tenemos que llevar la buena noticia a las demás personas, aunque hayan tribulaciones o no hayan tribulaciones. Son los tiempos en los que tenemos que actuar, familia, como pueblo del Señor, así como lo hacían ellos. Hechos 14, versículo 21. Después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. La iglesia seguía anunciando. A pesar de las tribulaciones, a pesar de las persecuciones, a pesar de los enfrentamientos, la iglesia, los discípulos seguían haciendo el trabajo que se les había mandado hacer. Hechos 14, versículo 22. Confirmando los ánimos. Ellos motivaban a la gente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros en estos tiempos, familia? Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortando a que permaneciesen en la fe. Ahí está, familia, permanezcan en la fe. Y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué es lo que se está dando en estos tiempos, familia? Hay temblores, hay hambre, hay enfermedad, hay circunstancias adversas por todos los países del mundo. Y de esa forma es como nos está diciendo la iglesia primitiva. Es necesario que todo eso ocurra para que entremos así con tribulaciones al reino de Dios. Hechos 14, 23. Constituyeron ancianos en cada iglesia y después de orar y de ayunar, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Mire esto, familia. Oraban, se congregaban, ayunaban, estaban en medio de esas tribulaciones que estaban pasando, haciendo la voluntad que Dios y Jesucristo les había mandado hacer. Como tenemos que hacerlo usted
nuestra familia y mi persona. Firmes en el Señor, aunque hayan todas las tribulaciones que hayan. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tenemos que motivarnos los unos a los otros en fe a caminar firme, Señor, creyendo, Señor, y permaneciendo en la fe a través de muchas tribulaciones, como tú hoy nos los estás recordando en tu palabra, Señor, para que nosotros lo apliquemos a nuestras vidas y así poder soportar todas estas tribulaciones nosotros y nuestra familia que estamos viviendo en estos tiempos y poder entrar al reino tuyo. Gracias, Señor. Amén y amén. Les recuerdo esto, familia, y no se nos olvide. Permanezcamos firmes en la fe en medio de muchas tribulaciones en estos tiempos. Y así entraremos al reino de Dios. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y que el Señor me los proteja a todos. Bendiciones para todos.